Jamás imaginó Santiago Krill, candidato del PAN, que se le terminaran volteando López Dóriga en entrevista donde pues pensaba que era modo, pero termina enfureciendo el mismísimo Santi Krill. Increíble, pero cierto, así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Y es que prácticamente le empezó a hacer preguntas incómodas al mismísimo Santi Krill y todo empezó básicamente así. Santiago, yo tengo la impresión de que este Alejandro Moreno les va a dar un esquinazo, los va a traicionar, porque su proyecto es ser candidato del PRI a la presidencia de la República y va a romper el bloque. ¿Tú qué opinas? Diego, ¿cómo lo ves eso? Yo no creo que vaya a ser el candidato a la presidencia de la República, Alejandro Moreno. Él es presidente de un partido. ¿Sí? Además, lo ha dicho claramente entre los presidentes de los partidos. No le hace, ha dicho otras cosas. Y mira. Sí, lo que pasa. Pues eres precandidato presidencial, ¿no? Así es. ¿Ya definitivo? Definitivo. ¿Y cómo le van a hacer, Santiago? Si no hay ni modo, ni formas, ni... Estamos en mayo, no me van a decir como que no, todavía falta tiempo para elegir a un candidato. Enfrente están desde agosto de 2021 en campaña. Y en la oposición pues, andan viendo a ver qué onda así. Mira. Andan como en babia. No por mucho madrugar se amanece más temprano. Y esto nada más hay que verlo, desde con las mañaneras hasta con la reunión de seguridad. Mejor que se hubieran quedado dormidos. ¿Por qué? Porque las corcholatas no han subido, hacen maromas, teatro y no suben. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Es algo muy diferente. Primero, no va a haber un destape, porque no somos corcholatas, ni mucho menos un refresco. Segundo, los partidos están valorando las propuestas de la sociedad y saldrán con algo alrededor de junio, a finales de junio. A ver, yo insisto, Santiago, están perdiendo el tiempo. Mira, y tienen el campo abierto, tienen ahí el campo abierto completamente, mientras los precandidatos del presidente López Obrador están en campaña abierta. Bueno, algo que está totalmente ilegal. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Estamos cruzados de manos? Por supuesto que no. A ver, acabo yo de estar en Jalisco, en Guanajuato, en Aguascalientes, y estoy haciendo lo que se puede hacer. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Las alianzas, primero, entre los panistas. Segundo, con el resto de los partidos. Tercero, con la sociedad. Cuarto, con los gremios. Quinto, con las organizaciones campesinas. Por cierto, estuve en Sinaloa y nada más hay que ver el problema que se va a venir con el maíz. ¿Por qué? Bueno, pues porque les quitaron el precio de garantía, no van a tener manera de venderlo a un costo inferior al que les cuesta la producción y van a perder fortunas. Entonces, por supuesto que no van a poder sacar adelante esa industria que es básica para el país, que es parte de la alimentación. A ver, pero yo veo que de verdad que están papaloteando. Yo no lo creo. Digo, tú no es un debate, sí, pero es un debate, es una entrevista. Sí. Pero yo veo que mientras aquí me han dicho Marcelo Ebrard y me ha dicho Dan Augusto, que ellos, los dos han dicho, yo voy a ser presidente, ¿tú? También, yo quiero y puedo ser presidente. ¿Tengo con qué? Y además puedo juntar a toda la oposición, que es lo más importante, que está disgregada. Estamos, por supuesto, en una alianza de 3 partidos, pero hay mucho más que hacer y es justamente lo que he hecho toda mi vida. Es conciliar, reconciliar, hacer acuerdos y acuerdos con resultados. Eso es lo que yo quiero aportar, entre otras cosas, a la coalición Va por México. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Mientras que otros andan circulando y que les gritan unos presidente o candidato, lo que sea, eso no sirve. Lo que sirve son los tratos, los acuerdos que puedas hacer con organizaciones sociales, con organizaciones gremiales, con partidos políticos, con partidos locales. Me he reunido con muchos partidos locales. Por ejemplo, hay uno
que tiene 30 puntos. Va a ser clave en ese estado. ¿Dónde? Baja California. Bueno, es que ese es un punto cierto. Desde la arrogancia de este altiplano se desdeña, se ignoran, ¿sí? Incluso hasta se desprecian los partidos locales y a veces son determinantes. Determinantes como son los grupos locales. Mira, la política, y es algo que luego se deja a un lado. Primero se dice, a ver, viene el proyecto, lo primero es la política, lo segundo es la política y lo tercero es la política. ¿Y qué es la política? Es ir tejiendo, haciendo los acuerdos uno a uno. Finalmente la política es conciliar intereses. Tú tienes un interés, yo tengo otro interés, la sociedad tiene una diversidad y una pluralidad de intereses y hay que conjuntarlos. Y eso tarda tiempo. El dedazo funcionaba pues hace 30 años. Ya no funciona así. ¿Por qué? Porque la sociedad, primero, lo va a rechazar. Y segundo, porque necesitas una rearticulación del país, un país que está dividido, Joaquín. Lo primero que yo voy a hacer como presidente de la República es reconciliar este país. Un país dividido no va a ninguna parte. Yo no conozco un caso en el mundo que un país dividido pueda desarrollarse y salir adelante. Se dirá, oye, pero qué difícil. Pues no, lo que realmente sorprendente es que López Obrador, como jefe de Estado, en vez de unir a los mexicanos, nos divida, nos confronta, nos insulta a los opositores, calla las voces de los profesionales de la información. Tenemos el récord más alto de muertes de periodistas, que es una cosa, es el 20% de lo que ocurre en todo el mundo. México tiene ese lugar. Entonces son cosas, Joaquín, que hay que hacer, y eso se llama juntar esfuerzos, reunir esfuerzos. Y yo quiero encabezar ese esfuerzo colectivo de la sociedad, pero también de los partidos, porque luego yo veo pues que unos dividen a los partidos como si fueran algo más, ¿no? Y la sociedad. No. Somos iguales, yo soy igual de ciudadano que cualquier militante. No somos iguales. Yo no soy igual a Alejandro Moreno, ni a Marco Cortés, ni a Jesús Zambrano, y espero que tú tampoco. Pero mira, el punto es que somos ciudadanos. Eso sí. Unos tienen, digamos, unas cualidades, otros tienen defectos, en fin, eso es otra cosa. Pues todos somos ciudadanos y como ciudadanos queremos un cambio porque no podemos seguir con lo que está aconteciendo en México. Este presidente se ha dedicado a destruir institución que ve enfrente, la destruye. Es como Atila, que decían que sus ejércitos iban recorriendo y ya no volvería a florecer nada de lo que una vez que habían pasado los ejércitos de Atila. Bueno, pues es igual hoy es la Suprema Corte de Justicia, ayer fue el INE, antier fue el Instituto de Transparencia, el otro día fue el Seguro Popular, las estancias infantiles, los refugios para las mujeres. Entonces, a ver, tenemos que parar esto. Y yo creo que hay mucha más gente que está de este lado. Entonces me dicen, oye, Santiago, ¿tú crees que puedes ganar el 24? No, no es que pueda. Es que ya ganamos en el 21. Obtuvimos la oposición 23 millones de votos contra 21. Entonces, porque vienen las encuestas y las especulaciones y todos los opinólogos de todas partes, la comentocracia, y dicen, no, a ver, el punto de realidad es que ganamos 23 millones de votos. El punto de realidad es que jamás ninguna de las encuestas dijo que les íbamos a arrancar el corazón a Morena en la Ciudad de México. Y lo hicimos. Hoy te puedo decir, de Tlalpan a Toluca, en un territorio de Va por México. Y cuando nos dijeron, oye, esta alianza, unir el agua y el aceite, sí, nomás que esta alianza y esta coalición frenó 3 reformas que hubieran destrozado al país. La eléctrica, la militarización y, por supuesto, la electoral. Ahí estuvimos en la primera línea de defensa, defendiendo para que esto no acabara en un abismo. Y luego, cuando quisieron entrar por la puerta de atrás, con una ley en donde sí tenían mayoría, inmediatamente nos fuimos a la Corte. El INE no se tocó por las acciones
que hicimos los grupos parlamentarios apoyados por la sociedad. Entonces, sociedad y partidos políticos tenemos que conjuntar esfuerzos y cuando los hemos hecho, nos ha ido muy bien. Ahora, Santiago, yo tengo la impresión de que este Alejandro Moreno les va a dar un esquinazo, los va a traicionar, porque su proyecto es ser candidato del PRI a la presidencia de la República y va a romper el bloque. ¿Tú qué opinas? Digo, ¿cómo lo ves eso? Yo no creo que vaya a ser el candidato a la presidencia de la República, Alejandro Moreno. Él es presidente de un partido. ¿Sí? Además, lo ha dicho claramente entre los presidentes de los partidos. No le hace, ha dicho otras cosas. Y mira. Sí, lo que pasa es que aquí nosotros vamos a congregar a un polo opositor y quien se quiera sumar, porque tampoco es de a fuerzas, un polo opositor que sea el más fuerte, el más determinante para cambiarle el rumbo al país. Y eso, Joaquín, es a lo que me he dedicado toda mi vida, desde la construcción del IFE, antiguamente cuando se independiza, también la alianza con Vicente Fox, me tocó armar la alianza con Vicente Fox, la primera mayoría opositora en la Cámara de Diputados en el 97, las grandes reformas de derechos humanos, de juicios orales, la coalición del 18, esta coalición del 21, pues ahí estuve poniendo tabique sobre tabique. Esto es lo que yo sé hacer. ¿Y qué otra cosa? Sé reconstruir instituciones. Y por eso te digo que quiero, que puedo, y además en las encuestas me va muy bien, la gente está reaccionando, sabe que conmigo no va a haber cuarteaduras, no va a haber dobleces, no va a haber titubeos. He enfrentado de manera directa al presidente y desde aquí de tu programa lo vuelvo a retar, que el próximo jueves 18 discutamos sobre los recursos de becas y por qué le quiere quitar dinero al Poder Judicial y a las familias. El reto está aquí enfrente de ti y enfrente de toda tu audiencia. Yo no me ando con rodeos, Joaquín. Estoy decidido, estoy dispuesto. No quiero ver ni a mi familia, ni a mis hijos, ni a mis nietos en un país que no se merecen, que no te mereces tú, tu familia, ni la mía, ni nadie de lo que nos está viendo. Ahora el presidente creo que ya te bateó con lo de esto, ¿no? El presidente incumple. El presidente no tiene palabra. El presidente miente, el presidente tiene otros datos, el presidente quiere destrozar al país. Por eso hay que congregarnos todos lo que vemos, lo que ocurre todos los días y hacer un polo, un frente opositor que le cambie el rumbo al país. ¿Quién va a ser el gran candidato a derrotar en el 24? ¿El presidente o el que sea su candidato? Yo creo que los dos, yo creo que es lo mismo, Joaquín. A mí me preguntan, oye, ¿con quién te gustaría competir? Es exactamente lo mismo. Lo que representan es igual. Tanto Ebrard como Claudia como Adán quieren tener las alianzas con Nicaragua, con Venezuela, con Cuba. Es lo mismo. O sea, aquí estamos hablando de dos visiones distintas, de dos países que no tienen nada que ver. Un país de mentiras con un país de realidades, un país de libertades con un país de autoritarismo. Aquí lo que se juega no es ni siquiera derechas o izquierdas, eso ya está superado, es democracia o autoritarismo, punto. Ahora, dices que el presidente y sus candidatos son lo mismo. Yo creo que serían diferentes, ¿no? No. Santiago, ¿no? No. ¿Por? Pues porque, a ver, ¿cómo han sido? Pues han sido iguales. Bueno, porque está ahí un presidente, pero... Y que entonces... Cuando se ponen en la banda es otra cosa, los presidentes. A ver, y que no en su rancho va a estar monitoreándolos ahí como titiritero, pues es lo que va a hacer. Él quiere un maximato, y para quienes no sepan lo que es un maximato, es el expresidente que quiere seguir gobernando. Por supuesto, pues han sido unos títeres. A ver, ¿cómo es posible, con el fenómeno migratorio, que tengamos a un secretario de Relaciones Exteriores que diga, sí, aceptamos 1,000 diarios, 1,000 migrantes que regresen de Estados Unidos diarios? ¿A dónde? A Reynosa, a Tijuana, a Ciudad Juárez. ¿Qué van a hacer?
Es una crisis humanitaria. ¿Por qué? Porque son 30,000 al mes, son 360,000 al año. ¿De dónde salen los recursos? Que los vamos a pagar nosotros. Porque lo rechazan los americanos. O Claudia, es o no responsable de la tragedia del metro. Ya lo dijo el dictamen. Y cada vez que se le pregunta, le da la vuelta. Oye, ahí están las familias, ahí están los fallecidos, ahí está un dictamen que dijo que la construcción y el diseño estaba equivocado, pero también el mantenimiento. Entonces, son situaciones que yo no creo que... No, ¿por qué van a cambiar? ¿A poco no van a defender a López Obrador? ¿No van a defender el AIFA? Van a decir, a ver, el AIFA ya se va de un lado, la refinería Dos Bocas, le vamos a seguir metiendo dinero aunque no funcione. Claro que lo van a seguir haciendo. Nunca se van a atrever a cambiar una política pública de López Obrador y las políticas públicas que nos han destruido el país. Pues yo creo que yo he visto pasar 10 presidentes con López Obrador y cuando se ponen la banda son otros, Son unos los que llegan al Congreso el 1 de diciembre de cada año, ahora será el 1 de octubre del año que viene, y otro el que sale del Congreso. Es más, yo he dicho que cuando protestan, levantan la mano para protestar, guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, no la bajan así. Se acabó. Pero mira, entonces digamos, aceptando que eso pueda suceder sin conceder, como dicen los abogados. Oye, como dicen los abogados, entonces te diré, ¿de qué sirve la historia de cada persona? ¿De qué sirve su biografía? ¿Has o no defendido la democracia en los momentos importantes de este país? ¿Has contribuido a qué? ¿Qué has hecho? ¿Dónde están las instituciones que has construido? ¿Las reformas que has llevado a cabo? Eso no importa. No, lo que importa es quedar bien con Nicaragua, con Venezuela y con Cuba y romper una cumbre internacional con el país que comercialmente es más importante para nosotros. Nada más yo quisiera que me explicara, entonces, ¿va a cambiar? Entonces, de un día para otro se va a sentar y va a poner la mano firme con los americanos y de manera inteligente buscar un acuerdo migratorio circular que permita ir a los trabajadores que van en migración a Estados Unidos, trabajar y regresar y no romper los vínculos familiares y generar la tragedia humana que representa el fenómeno migratorio. A ver, ¿qué van a hacer? Van a combatir a la violencia, van a cambiar algo que no sea abrazos y no balazos. A ver, yo te digo que yo sé exactamente cómo combatir a la violencia. El principal problema de la violencia se llama crimen organizado. Y en este país no hay un responsable que combate ese fenómeno que tanto daño ha causado. Más de 155,000 muertes al día de hoy. Me permite un momento, voy a un corte y regreso, nos va a decir Santiago Krill el tema del crimen organizado. ¿Qué va a hacer? A ver, continuamos. Me decías que tienes la llave, como dicen, tener todos, para el tema de la violencia, que pasa por el crimen organizado. Que pasa por el crimen organizado, que es el que produce el 80% de la violencia del país. A ver. Y el problema es que nadie es responsable de combatir al crimen organizado. Es la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, las policías locales, la Fiscalía. Y fiscalías, y se hacen verdaderamente bolas entre todos. Una agencia anticrimen organizado, como la tiene todo el mundo, no es descubrir el hilo negro, Joaquín, es tener una agencia especial y especializada que compita y que pueda combatir este fenómeno, que es un fenómeno transnacional. Entonces, tengo una propuesta doble. Una es una institución que cuente con la inteligencia, la capacidad, el equipo, los recursos en el plano nacional, civil, bajo mando civil. Es un error meter al ejército en ese tipo de funciones, porque el ejército es para exterminar al enemigo, esa es su doctrina militar. Entonces, claro, cuando sacan un fusil, es un fusil de exterminio, y por eso hay una enorme violencia.
¿Se puede hacer de otra manera? Se puede hacer de una manera, con inteligencia, con especialización, en una sola entidad bajo mando civil, como lo tiene Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Colombia, etcétera, etcétera. Segundo, en el plano internacional y continental tenemos que hacer una gran asamblea continental en Naciones Unidas, porque es un fenómeno que se interrelaciona. Colombia, cocaína, Asia, los precursores químicos, Estados Unidos, el mercado, las armas, México, laboratorios, tránsito y muertes. El Caribe sellado por los norteamericanos, solamente puede pasar la droga por el territorio nacional. En Estados Unidos ya han legalizado la marihuana en 29 estados de su nación. Entonces hay un total desorden y unos tratados internacionales que son de la época de Nixon. Entonces lo primero que yo haría como presidente de la República es convocar a una conferencia continental. ¿Por qué? Porque el crimen organizado no tiene fronteras. Entonces es un problema continental, sí, pero también es un problema local. A ver, tenemos el 80% de nuestras cárceles con autogobierno. A ver, ¿qué no podríamos empezar a limpiar cárcel por cárcel en este país y poner una bandera blanca de triunfo de que está gobernada por el Estado mexicano? Hay enclaves en el norte de Sinaloa que no puede entrar nadie. ¿Cómo que nadie? ¿Que el Estado mexicano qué? No, aquí hay que recuperar el Estado de Derecho. Y aquí sí, la ley es la ley y la Constitución es la Constitución, Joaquín. Y con esto no se juega porque son vidas humanas, auténticamente vidas humanas en muchos sentidos. Y no solamente es la pérdida de una vida humana, es un joven que se vuelve adicto, que rompe a su familia, los padres, el dolor que produce, pero además el futuro que va a tener ese pobre muchacho ya contaminado por la droga, adicto. Entonces es un problema que tenemos que hacerle frente, no evadirlo, no es de abrazos sino balazos, es de entrarle con tecnología y con una institución que se haga responsable. Mira, yo les decía a los... Pero no puedo entender yo la lucha contra el crimen organizado sin el ejército y la marina. Es que el ejército tiene su papel para lo que es la seguridad interior. Ahí sí, si está tomado una parte del territorio, eso es seguridad interior y tiene que entrar el ejército. Y claro, y si en un penal entras con la fuerza civil y ves que no te alcanza, tiene que estar en segunda instancia el ejército, pero con un carácter subsidiario. Y por eso uno de los principios para que el ejército pueda entrar es su carácter complementario, no principal, y tendría que entrar bajo el mando civil, no bajo un mando castrense, que es distinto, y tiene que entrar con ciertos protocolos para el ejercicio de la fuerza. Entonces esto es algo, sí, es complejo. Yo estuve a cargo de la seguridad interior de este país por 5 años. En esos 5 años, y esto quiero que se escuche muy bien, ha sido el único gobierno en los últimos 60 o 70 años que pudimos bajar el índice de violencia más del 20% en este país. Ahí están las cifras. Recibimos al país con 14 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes. Cuando yo salgo de la Secretaría en 2005, teníamos 8 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes. Hoy tenemos 29. Entonces no es algo que te vaya a decir que vaya yo a hacer. No, ya lo hice. Fui parte de los gabinetes de seguridad nacional, de seguridad interior y de seguridad pública. No falté a ninguno de ellos. Y cuando no iba el presidente, el que presidía esos gabinetes era el secretario de Gobernación. De esto sé, tuve innumerables encuentros con los americanos, con los canadienses, con los de Gran Bretaña, con los franceses. Cuando vino, por cierto, la guerra Estados Unidos-Irak y vino lo de las Torres Gemelas previamente, me tocó en una comunicación tan frecuente como diaria para cuidar una frontera de 1 millón de tránsitos que no se paró un solo día. Y nuestras exportaciones, porque México hoy, como en el 2000, vivía de las exportaciones, es el motor de la economía, no se paró una sola vez como si se paró ahora en la pandemia. Entonces de esto sé, tengo la experiencia, conozco
a los americanos, a los canadienses, a los ingleses, a los colombianos, y pudimos bajar, como nunca nadie lo ha hecho, la violencia en este país, que es el principal problema. Yo quiero aportar esta experiencia, y por eso te digo que quiero y puedo. Eso de la guerra de Irak fue cuando el presidente Fox se metió a operarse la columna y que dijo, ahí te encargo, Santiago. Exacto. Que fue la invasión, exactamente. Irak. Exacto. Y hablando con los americanos, me tocó además algo muy interesante, Joaquín, es ver cómo se construía la Secretaría de Seguridad Interior en los Estados Unidos, que se llama Homeland Security. Tom Rich, que por cierto hizo una biografía, me dedicó prácticamente un capítulo de su biografía, porque por la frontera no entró un solo terrorista a un segundo o tercer ataque. En una frontera que no se paró. Me negué una y otra vez. Me decía el secretario de Estado, que era Powell, el general Powell, tenemos que frenar la frontera porque va a venir el segundo ataque, sea por México o por Canadá. Yo les pido, y por supuesto que me negué una y otra vez, y te voy a decir qué fue lo que decidimos. La tarjeta Sentry surge de ahí para hacer la administración correcta del riesgo de quién puede entrar de una manera sencilla, y de ahí sale la tarjeta, el Global. Sí, el global. Bueno, de ahí, y luego los arcos gamas que pusieron para que no se frenaran nuestros camiones, para que pudieran pasar 10 kilómetros más o menos, a 10 kilómetros de velocidad. Entonces, de esto me encargué yo. 5 años, las cosas funcionaron, el país estuvo en paz, conozco el mundo internacional en esto, y créeme que haría una convocatoria continental y nos pondríamos de acuerdo para combatir un fenómeno que nos está acabando. Mira, si México lo vemos mal, no te quiero yo platicar lo que es Centroamérica. O sea, es una cosa terrible. Y lo que está pasando con el fentanilo en Estados Unidos, que es igualmente terrible. Terrible, son más de 100,000 muertes de sobredosis. Entonces, esto es un fenómeno. Va a decir, vamos a sentarnos a la mesa, vamos a romper los acuerdos de Nixon de los años 70, que son los acuerdos prohibicionistas, y vamos a establecer una mesa abierta a todas las ideas, pero a ponernos de acuerdo en breve lapso. Ahora, Santiago, ¿qué opinas de esta propuesta que están haciendo los legisladores de Morena para que, yo tengo una respuesta, pues es inconstitucional, pero ¿qué opinas tú que están llamando a hacer una consulta popular para que los ministros de la Corte los elijan por votación directa, que es una reforma constitucional? Es un verdadero absurdo, es un despropósito, es un disparate. Mira, ¿no es una distracción? Por supuesto, mira, todo lo que hace el presidente es para distraernos de los resultados de la violencia, de la economía, de la salud, de la parte educativa, de lo del campo. Imagínate con el problema del maíz y cancelando la financiera rural. Bueno, es una tontería. Bolivia, ¿sabes cuántos votaron por cada uno? Creo que el que más se llevó fue un 2.5% de la votación. Ahora, esta discusión, López Obrador cree que es el primero. No, esto ya se discutió en 1857 y ya hay una opinión maravillosa de Emilio Rabasa, el gran constitucionalista de aquella época, en donde estableció con toda claridad para qué quieren politizar a los ministros de la Corte, por claro, pues inmediatamente los que tienen despliegue nacional son los partidos. Se va a partidizar como se partidizó la consulta contra los expresidentes, como se partidizó la revocación del mandato. Ahí veíamos a Morena, más que en una revocación, una ratificación, porque es lo que querían. Ellos quieren violentar la Constitución y la ley de manera permanente. No lo vamos a permitir, Joaquín. Bien, Santiago. Pues vamos a ver. Pues parece que vamos a ver, nos vemos el mes que viene, ¿no? Nos vemos el mes que viene y muchas gracias, Joaquín. Felicidades por tus primeros 29 años. Sí, sí. Y por ser Día del Maestro. No, hombre, ya decías, maestros los que están allá. Oye, hoy me felicitaron alumnos de examen porque yo soy de... Tú sí eres maestro de la Libre, ¿no? De la UNAM. De la UNAM, de la UNAM, sí, discúlpame, sí. De la Facultad de Derecho de la UNAM, sí, Joaquín. Estoy muy contento de serlo y lo seguiré siendo. Muy bien. Y de presidente, a ver. ¿A ver qué? A ver, que a lo mejor soy el primer presidente que da una clase de Derecho Constitucional en la UNAM. Dirías yo no sé desde cuándo no va un presidente a la UNAM. Luis Echeverría habrá sido el último. Bueno, pues ahí está claramente donde pues al parecer
pues donde va Santiago Krill, en todos lados lo maltratan, no lo quieren por ningún lado. Prácticamente dicen que es el eterno perdedor, ha perdido en todas sus aspiraciones cuando hacen votación hacia ellos. Y pues prácticamente ahí están los resultados, o no sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Ahí está el mismísimo Santi Krill donde dice, no, pues te va a traicionar Alito y se va a lanzar en la presidencia. Y pues con esto prácticamente rompería el PRI y el PAN. Que yo me imagino que este es el escenario que yo estoy viendo y que va a pasar prácticamente donde sí. Yo también estoy segurísimo que le va a ganar la ambición a Alito Moreno y se va a lanzar como candidato para que no lo puedan perseguir y que, ay, es que es persecución política porque fui ex candidato a la presidencia, puras tonterías así. Donde también le dice, oye, pues ya tienen mucho tiempo, las corcholatas ya llevan varios tiempo en campaña y ustedes ni sus luces dicen que hay tiempo y que hay tiempo y no lo veo claro, que según qué es lo que está pasando como lo que pasó en el 2018. Así que pues ahí está al respecto, no sé ustedes qué opinan al respecto, vemos cómo va la encuesta de Facebook. Prácticamente a ver cómo le fue en esta encuesta al mismísimo Santiago Krill, ya que se hizo buena votación al parecer. Prácticamente hubo 58 votos hasta el momento, el 7% con 4 votos a favor de que sí votarían por el mismísimo Santiago Krill y el 93% con 54 votos en contra que no votarían por Santiago Krill. El 93%, un voto más, el 55% dice que no, ni más con Santiago Krill. Bueno, pues ahí está otra encuesta que también ya la tendría perdida prácticamente. Si se va a la presidencia le pondrían una mismísima paliza al Santi Krill. Veamos lo que opina la gente al respecto, los mensajes vía Facebook. Isabel OEG, saludos. Dice José Peralta, lo que has hecho en toda tu vida, lo has dicho, puro robar, robar y robar, Santi Krill, sueñas. Gabriel Hernández, saludos, lo que hace nuestro presidente no es dividir, es la derecha corrupta, son los que dividen, completamente de acuerdo. Tomás Aldaña, saludos. AMLO Albillón, Javier Gómez, saludos, eso no es volteársele a nadie, solo los verdaderos periodistas hacen preguntas incómodas a sus entrevistados y los demás son paleros chayeteros, como hay muchos, sobre todo alrededor del presidente. Tobar López Averio, Krill es igual de arrogante y déspota que Fox. Lulú Ontañez, saludos. Tomás Aldaña, un Fox hablando, completamente de acuerdo. Álvaro Campos Martínez dice, es una ratota los dos. Tomás Aldaña, un ratón más que Fox. Dóriga también es otro ladrón. Isabel OEG, saludos. Dice Vencera, saludos, 2 hienas triunfando al hueso. Oscar Díaz no es una persona honesta y no en el pueblo mexicano, es un traicionero, completamente de acuerdo. Gabriel Hernández, saludos. Cuando la miserable ratera derecha se ha preocupado por el próximo y menos por los inmigrantes, menos malvivientes racistas de Santiago Krill, que vaya que engañan a la puta que los parió. Josafat Amparo Nava, Morena 2024, Hugo Alcántar, saludos, bla 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 bla. José Manuel Sánchez, saludos, qué bárbaro, no sé qué hace decir, estuviese este imbécil panista este. Constantino Lugo, ¿por qué antes no lo hacía y ahora sí dicen que va a ser mejor que nuestro presidente AMLO? Sergio Mora, saludos, es el perdedor el tiempo escuchándolo. Gabriel Robles, saludos. Luis Henry, saludos, nos va a invitar a los de Vox. Mari Ramos, saludos, qué aburrido es este Krill, ¿por qué no dijiste cuando Calderón y García Luna declararon la guerra a los narcos y trataron tantas muertes? ¿Acaso no sabías, Krill? General Las Alas, ¿y por qué no ahora están viendo lo del crimen? Tenían los ojos vendados, vieja rata de 2 patas. Joel Martínez, saludos, dice, solo cambió su mentalidad de poder y la presidencia sigue siendo el mismo, ya saben que son como los del PAN. Rigoberto Reyes, saludos, bla bla bla, es un genio verdadero. Víctor Manuel Ruiz, saludos, saludos, ¿alguien les cree? Saludos, Víctor de los Mozos Pela Tapatía, Guadalajara, Jalisco, México. Jeremías Hernández, ¿quién? Pinche ratero, saludos. Rigoberto dice Ramos, que se le pregunta cuántas mujeres mataron en Juárez, lo convirtieron en un panteón hasta que el estado de Zacatecas gobernó por narcos, murieron a no ser un cochinero.
Fernando Andrade, saludos. Lacras, traidores de México. Joel Luis Hernández. Santiago Krill, impresentable. Gabriel Hernández, saludos. Y Sonia Razo, saludos. Bueno, pues ahí está la gente manifestándose. Gabriel Ruiz, saludos a toda la audiencia. Muchas gracias por ver el video. Recuerda, si me puedes apoyar con un like en la página de Facebook, una suscripción en la de YouTube, puedes comentar y compartir el video para que muchas más personas nos vean. Sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, nos invita a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse en el video y comentar, compartir y difundir para que muchas más personas nos vean. Hasta la próxima.